Buenos días, buenas tardes para todos ustedes amigos que nos siguen por este canal que hemos tratado de implementar a partir de la contingencia de esta cuarentena que nos ha tocado vivir, pero que no nos puede apartar de estar al tanto de la realidad del mundo y de manera especial también de la realidad de nuestra Iglesia Católica. Vamos hoy a tener varios temas en donde cada uno de ellos nos va a hablar un poco de la actualidad que en torno al tema de la Iglesia se suscita por estos días de pandemia, por estos días de cuarentena. Vamos a tener 5 temas específicos. El primero de ellos vamos a estar recordando el aniversario del incendio de Notre Dame. Estamos cumpliendo ya un año del incendio de esta catedral. Las labores de restauración pues continúan, pero todavía falta muchísimo. Vamos a hablar también de los casos de pederastia en la arquidiócesis de Villavicencio, que ha sido un escándalo que nos ha dolido mucho a todos, pero que sin embargo ahí está y hay que averiguar qué fue lo que pasó. La Fiscalía inspeccionó una de las iglesias involucradas. También estaremos hablando de la negativa de algunas iglesias cristianas no católicas a cerrar por la contingencia del coronavirus. Esta postura ha hecho que un pastor que se negó a cerrar la suya en los Estados Unidos murió a causa de la pandemia. Hablaremos también de lo que ha sido el cumplimiento de la cuarentena y vamos a hacer un pequeño recorderis de algo que sucedió en Semana Santa en una parroquia de Pasto que no hizo el día de Jueves Santo lo debido y que pues en este momento se está suscitando una controversia muy grande en esa ciudad. Estaremos hablando también de lo que va a ser el próximo domingo, la celebración del Papa en el Domingo de la Divina Misericordia. El Papa va a celebrar la misa, como lo hizo en todas las celebraciones de Semana Santa, a puerta cerrada, esta vez en la iglesia del Santo Espíritu in Sacia, una iglesia bellísima en Roma. Vamos entonces a continuar y vamos a darle entonces desarrollo a estas notas que he preparado para ustedes en el día de hoy. Bienvenidos. Vamos a empezar entonces con el aniversario del incendio de Notre Dame. Por la pandemia se han paralizado los trabajos que se venían realizando y pues París, agobiada por las muertes, por los contagios del COVID-19, no solamente París sino Francia entera, ha suspendido estas tareas previstas para la reconstrucción de la catedral que, como todos recordaremos, ardió el pasado 16 de abril de 2019 por causas que todavía no están oficialmente establecidas. Sin embargo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha insistido en que sigue en pie el plazo de 5 años que estableció en el momento del siniestro, un tiempo mucho más breve que los 8 siglos de vida de la Catedral de Notre Dame, devorados por las llamas que hace un año han dejado el monumento francés en una inmovilidad absoluta. Como todo ha ocurrido en el mundo, el coronavirus ha interrumpido la marcha de la catedral hacia su renacimiento. La famosa aureola de la Catedral de Notre Dame sigue todavía oscura, sigue ceñida por las sombras y ni siquiera logra sobresalir en este París vacío, empujado como el resto del mundo por la pandemia a quedarse en casa. En París todo está inmóvil, como congelado en un bloque de cenizas, un año después del incendio de Notre Dame. El coronavirus entonces está confinando también a la catedral hacia un segundo plano, no solamente en el ámbito noticioso, sino también en el ámbito de las prioridades del gobierno francés. El pasado miércoles 15 de abril se debió inaugurar el acceso a la explanada exterior, pero sin embargo todo permanece quieto. La monumental grúa erigida a un lado del monumento, reservada al retiro de los andamiajes montados antes del incendio, sigue allí cuando debió ser retirada a finales de marzo. Se ha paralizado también la investigación que debía determinar las causas oficiales del incendio y el motivo oficial continúa bajo el sello de indeterminado. No se puede aún acceder a la zona nuclear donde se desató el fuego porque los andamiajes no han sido debidamente desmontados. Lo único pues que sigue en pie es el sueño de restaurarla en los plazos fijados, o sea, 5 años. El presidente francés Emmanuel Macron ha prometido que así sería y desde el pasado 16 de marzo los trabajos, aunque están paralizados por la pandemia, pues tienen toda la determinación de continuar. El dinero que se necesita para esta obra pues
al menos no falta, los recursos están, los megamillonarios han aportado donaciones de sus grandes fortunas y aún sigue en pie esta posibilidad económica. En total, las promesas de las donaciones alcanzaron 900 millones de euros. Una cifra que desató en Francia pues una polémica porque muchos decían que se debió haber esperado o se debió haber destinado esta cifra para atender casos más urgentes como el de desabastecimiento y la pobreza de muchos de los habitantes que al igual que en el resto del mundo pues no tienen el sustento necesario para hacerle frente a la cuarentena y a la pandemia. Antes del coronavirus, miles de personas se acercaban cada día a presenciar los trabajos que se estaban realizando en la catedral, pero obviamente no hay trabajos, ni hay personas, ni hay turistas, ni hay nada que hacer en los alrededores de Notre Dame. Pues como dato curioso, la campana de Notre Dame tañó con fuerza para saludar también el trabajo de los enfermeros, de las enfermeras, de los médicos, como se está haciendo en todo el mundo a las 8 de la noche. Por ahora, pues, Notre Dame, a un año de su incendio, sigue prácticamente en las mismas condiciones porque la pandemia no ha permitido que se continúe en el proceso de restauración. Y vamos ahora a pasar a otra de nuestras notas. En este caso, vamos a hablar de la situación que se está presentando en Villavicencio, una situación realmente lamentable, los casos de pederastia en la arquidiócesis de Villavicencio y la notificación que ha hecho la Fiscalía para visitar las iglesias involucradas. Fuentes de la Fiscalía General han confirmado que se están adelantando las investigaciones por las denuncias en las que se mencionan a varios sacerdotes de la Iglesia Católica por un supuesto abuso sexual en hechos registrados en Villavicencio, en la capital del departamento del Meta. El pasado martes, el fiscal seccional ordenó realizar una diligencia de inspección en una de las iglesias involucradas en la investigación. Allí se adelantaron además algunas entrevistas. La fuente señaló que por tratarse de un tema tan susceptible, pues por ahora no se está revelando el lugar de la inspección, cuál fue la iglesia específicamente que visitaron, pero lo que se busca con esto es no entorpecer la investigación que está bajo la figura de absoluta reserva. Recordemos que hace 2 semanas trascendió que la arquidiócesis de Villavicencio había suspendido por lo menos a un número de 19 sacerdotes, la cifra ha ido aumentando, por estar supuestamente vinculados a una red de explotación sexual cuyas víctimas eran menores de edad. En la tarde del martes, la arquidiócesis de Villavicencio emitió un comunicado sobre la inspección realizada en las horas de la mañana. En la comunicación que la arquidiócesis dio a conocer a todos los fieles y a la comunidad en general, dice que están comprometidos en que se esclarezcan prontamente los hechos y que salga a la luz la verdad. La arquidiócesis, desde que se conoció el testimonio del menor afectado, ha dicho que está colaborando de todas las formas posibles para buscar la verdad. Señala la arquidiócesis que el pasado 6 de abril colaboró con una diligencia judicial que en ningún momento podría considerarse como un allanamiento, sino como algo que ellos permitieron que se hiciera por parte de la Fiscalía. Sigue diciendo el comunicado que la arquidiócesis, siguiendo la legislación canónica, remitió la investigación preliminar a la Congregación para la Doctrina de la Fe para que sean ellos los que determinen los pasos a seguir en esta investigación y se salvaguarde el debido proceso con cada uno de los implicados. La investigación se originó por la denuncia que interpuso ante la Fiscalía un joven que afirmó que desde los 13 años fue víctima de abuso sexual a manos de sacerdotes que hacían parte de la arquidiócesis de Villavicencio. Una situación realmente lamentable, compleja, que a todos nos duele, pero que hay que esclarecer de la manera más pronta posible. Pasemos ahora a otro tema que es también bastante interesante y que tiene que ver con la negativa de algunos pastores no católicos a cerrar sus centros de culto durante la pandemia, específicamente en los Estados Unidos. Ya se presentó el primer caso de un pastor que por no cerrar el sitio de encuentro con sus fieles, pues murió a causa de la pandemia. Este pastor evangélico no dejó congregar a sus fieles a pesar de la cuarentena, no dejó de congregarlos y manifestó que continuaría predicando a menos que estuviera en prisión o en un hospital. Y precisamente por toda esta postura que él asumió, pues falleció a causa del coronavirus.
El pastor de nombre Gerald Glenn había dicho que solo dejaría de predicar si estaba en prisión o en un hospital, y había congregado, como decimos, pues, a sus feligreses a pesar de la cuarentena. La muerte de Gerald Glenn se produjo semanas después de que mantuviera abierta su iglesia evangélica en New Deliverance, en Richmond, Virginia. Incluso alcanzó a realizar un servicio el pasado 22 de marzo, desatando las medidas de aislamiento social que actualmente rigen en Estados Unidos. El pastor Glenn dijo que creía firmemente, y aquí está pues como lo más llamativo del tema, él dice que cree firmemente que Dios era más grande que el virus y que se enorgullecía de ser controvertido por violar los protocolos de seguridad y convocar a sus fieles a unirse en oración contra la pandemia. En palabras textuales, el pastor decía: creo firmemente que Dios es más grande que este virus que tanto asusta. La gente de mi iglesia está sana, había dicho en su oportunidad el pastor. El pastor Glenn también sostuvo que su labor estaba dentro de la categoría de trabajo esencial porque era un predicador y hablaba con Dios para ayudar a las personas en este momento de dificultad. El pastor murió el pasado sábado, apenas una semana después de dar positivo por COVID-19, y lamentablemente parece que su familia, su esposa específicamente, también está infectada. Su hija Marjorie Crowley explicó que su padre inicialmente descartó estar infectado del virus porque sufría de diverticulitis, que es una enfermedad gastrointestinal que causa inflamación en los intestinos, y las fiebres muy intensas, que también son síntomas de este padecimiento comunes a los síntomas del coronavirus. Sin embargo, días después el pastor también presentó dificultades para respirar y tras la prueba se determinó que tenía entonces la COVID-19. Después de la muerte de su padre, la señorita Marjorie le pidió a la población que entendiera la gravedad de esta pandemia, porque no es la enfermedad de algunas personas, sino que es un asunto de toda la humanidad. Tras la muerte del pastor Gerald Glenn, la iglesia envió un mensaje aceptando las graves consecuencias de la COVID-19. El mensaje básicamente dice que mientras los vecinos lloraban la devastadora ausencia terrenal del pastor familiar y el padre espiritual, también la comunidad tiene miembros de la familia que luchan por sobrevivir a esta aterradora pandemia. Lamentable pues la situación, lamentable la noticia. Ojalá que no se sigan suscitando este tipo de casos que definitivamente pues no llevan a nada bueno, porque el asunto no es de ámbitos particulares, sino de ámbitos de interés comunitario. Vamos a pasar a nuestra siguiente nota, que tiene que ver también con algo similar, pero esta vez ocurrido acá en nuestro país, en Colombia, específicamente en Pasto. Vamos a mirar de qué se trata el asunto, porque la Semana Santa, específicamente el Jueves Santo, hubo incumplimiento de la cuarentena en una parroquia de la ciudad de Pasto. Contrario a las disposiciones del gobierno nacional de prohibir la realización de cualquier evento nuevo y masivo ante la amenaza del COVID-19, un sacerdote de Pasto, en Nariño, no vamos a decir el nombre, celebró el Jueves Santo una Eucaristía con la presencia de fieles, en un hecho que fue calificado de irresponsable por la misma comunidad, como también por diferentes figuras de la ciudad como cabildantes y diputados. El clérigo, que es el párroco de la iglesia del barrio Santa Mónica de la ciudad de Pasto, recibió en su templo a más de 100 personas, escuchen esto, quienes sin guardar distancia y algunos de ellos sin tapabocas se dieron cita para celebrar una fecha que pues, todos sabemos que es importante para el catolicismo, para el mundo de fe, pero que dadas las circunstancias pues no podía tener estas características. Este hecho, todos lo entendemos así, pues va en contra de lo que ha pregonado, de lo que ha aplicado el propio Papa Francisco, quien efectuó las ceremonias litúrgicas, como todos sabemos y todos recordaremos, a puerta cerrada desde el Vaticano ante el inminente riesgo que representa la congregación de fieles en estos tiempos de pandemia. Lo más insólito de este caso es que al frente de la iglesia, al parecer, está ubicada una estación de policía que habría pasado por alto la ceremonia que se llevó a cabo en ese lugar. El suceso, pues, como lo decíamos al comienzo, está siendo investigado por las autoridades, toda vez que en Pasto y en Nariño rige además un toque de queda que busca precisamente evitar las aglomeraciones. Lamentable noticia, repetimos, las investigaciones se están dando, vamos a ver qué resultados arrojan. Definitivamente
hay que atender los llamados de las autoridades para protegernos de esta situación que a todos nos aqueja. Vamos a cambiar de nota y pasemos ya a la nota final que les tengo preparada para el día de hoy. Se trata de la celebración el próximo domingo del Domingo de la Misericordia. Todos sabemos que a los 8 días después de la celebración de la resurrección del Señor, pues celebramos el Día de la Misericordia. Vamos a ver cómo se está preparando el Vaticano para celebrar y para llevar también este mensaje de amor de Dios al mundo entero. El Papa celebrará entonces la misa en la iglesia Santo Espíritu in Sacia, una misa y una iglesia que pues para la gente de Roma y para todos los devotos de la Divina Misericordia pues tiene un gran significado. En el año 2000, recordemos, durante la canonización de Santa Faustina, el Papa Juan Pablo II instituyó la fiesta de la Divina Misericordia para la iglesia en el mundo. Recordemos, el domingo siguiente al domingo de resurrección. Este año estamos entonces celebrando el 20º aniversario de la canonización de Sor Faustina Kowalska y también por ende entonces de la institución del Domingo de la Divina Misericordia. En el día de la fiesta, el próximo domingo, 19 de abril, el Santo Padre, el Papa Francisco, va a presidir la Santa Misa en la iglesia del Santo Espíritu en Sacia, es decir, del Espíritu Santo en Sacia, un lugar de especial devoción a la Divina Misericordia. Esta iglesia del Santo Espíritu en Roma se encuentra muy cerca de la Plaza de San Pedro, es decir, muy próxima al Vaticano. Tiene una larga historia de práctica de la caridad, tanto en favor de las necesidades espirituales como corporales de las personas. Y pues esta iglesia se destaca, como ustedes lo pueden ver en la fotografía que tenemos en el fondo, se destaca por una decoración muy hermosa, muy rica, con numerosas pinturas, con frescos de artistas de gran renombre y de diversas épocas. La misa, como se hicieron todas las celebraciones durante la Semana Santa, se celebrará en forma privada y al final en la misma iglesia el Papa dirigirá entonces el rezo del Regina Coeli hacia el mediodía. La Santa Misa y este rezo del Regina Coeli el domingo 19 de abril, como también los actos de Semana Santa, serán transmitidos en vivo por Vatican Media y en streaming en la página web de Vatican News, con comentarios en italiano, en francés, en alemán, en español, en portugués y en árabe. Las imágenes del evento serán distribuidas por Vatican Media a los medios de comunicación que lo soliciten, de modo de llegar a los fieles de todo el mundo. Y bien, de esta manera terminamos entonces este recuento de las 5 notas más importantes de nuestra iglesia, de la realidad de la iglesia en el mundo, para este viernes 17 de abril, en donde continuamos con el tema de la pandemia, seguimos cuidándonos, pero seguimos también pendientes de todo lo que sucede en la iglesia y en el mundo. Les deseo entonces que esta información haya sido de su interés y nos vemos, Dios mediante, mañana con otras 5 notas importantes de nuestra iglesia en el mundo. Hasta entonces.